Hola, vamos a ver en este vídeo cómo mejorar tablas creadas en HTML utilizando un plugin que está disponible tanto para Joomla 1.5 como para Joomla 2.5. Este plugin se llama Avivia Supertable, está disponible de forma gratuita y dispone tanto de una versión sencilla que cubre todas las expectativas que vamos a ver en este artículo, en este vídeo que acompaña el artículo del blog de Web Empresa, y también tiene una versión Pro que incluye algunas funcionalidades extra. Nosotros vamos a trabajar con la versión gratuita. Esta versión la descargamos del Joomla Extension Directory y una vez que la hemos descargado realizamos la tarea de siempre. Vamos al backend de nuestro Joomla, en este caso lo vamos a hacer bajo un Joomla 2.5. Nos vamos, lo primero siempre cuando vamos a instalar extensiones, una copia de seguridad. 2 minutos de tiempo que nos garantizan poder volver a un estado anterior en caso de problemas. Una vez realizada la copia de seguridad con Akiva Backup, podemos irnos a extensiones, gestor de extensiones, para proceder a instalar dicho plugin. Para ello nos vamos a examinar, seleccionamos la extensión descargada, subimos e instalamos dicha extensión. Una vez la hemos instalado, nos vamos al gestor de plugins para verificar si la tenemos que habilitar o en todo caso si le tenemos que pasar algún parámetro. Una vez que estamos en el gestor de plugins, lo que podemos hacer es hacer un clic en Status para que nos ordene primero por los no publicados y verificamos que aquí tenemos nuestro plugin, accedemos al mismo y lo habilitamos. Una vez que lo hemos habilitado, guardamos los cambios. A partir de este momento, el plugin ya está habilitado y listo para que podamos implementar sus funcionalidades en alguna de las tablas que desarrollemos en nuestros artículos de contenido en Joomla. Para ello nos vamos a ir al gestor de artículos y vamos a editar un artículo que viene por defecto en Joomla 2.5, que muchos conoceréis, se llama Principiantes. Este artículo, un artículo sencillo, que no tiene más que texto. Nosotros en su momento le hemos añadido una imagen, pero bueno, es un simple texto. Le vamos a añadir una tabla HTML pura y dura, lo que haríamos con un editor WYSIWYG, como pudiera ser JCE, TinyMCE o cualquier otro editor WYSIWYG. Para ello localizamos el artículo, vemos aquí el artículo y con las funciones de tabla podríamos pintar tablas en Joomla a través del editor, en este caso JCE, que es el editor WYSIWYG que tiene instalado. Para quien no tenga mucha habilidad creando tablas con el editor JCE, puede hacer las tablas utilizando el lenguaje de etiquetas HTML. Para ello vamos a deshabilitar con el botón de conmutar editor, lo vamos a deshabilitar para ver el artículo en modo código, por decirlo de una manera. Con lo cual aquí vemos lenguaje de etiquetas, vemos aquí etiquetas como el leer más, los finales de párrafo, y vamos a abrir aquí un espacio en este párrafo para colocar una tabla. Vamos a crear una tabla aquí. Nosotros previamente hemos desarrollado una tabla sencillita, que vemos aquí, que pinta una serie de filas y columnas, que si aplicamos los cambios y recargamos el artículo, podemos ver aquí la tabla. Vemos que en principio, bueno, es una tabla sencilla, que hay 4 columnas y 5 filas, y cada una con unos datos. Obviamente la estética es muy
muy básica, porque podríamos retocar aquí, incluir algunos espacios, formatear las columnas para que tengan un ancho determinado, pero siempre va a ser HTML. Vamos a conseguir resultados un poco limitados. ¿Cómo influye aquí el uso del plugin Aviva Supertabla? Pues influye naturalmente de forma positiva, porque si seguimos el artículo que hemos publicado en el blog de Web Empresa, donde vemos el uso de este plugin, podremos ver que de una tabla sencilla podemos pasar a una tabla algo más elaborada, y si vamos apretando un poco el código, o sea, vamos tocando código, insertando en este caso más llamadas del plugin Avivia, podemos llegar a tablas con este resultado. El uso es muy sencillo, no se requieren conocimientos de programación y, bueno, más allá del conocimiento del lenguaje HTML puro y duro, también sirve para implementarlo en tablas que hayamos desarrollado o que hayamos creado con un editor Wishing, como había comentado, y como así se comenta en el artículo que acompaña este vídeo. Nosotros lo que vamos a hacer es envolver esta tabla con un código de los que nos facilita el plugin Avivia, para ver cómo envuelve a esta tabla y cómo la pasa de ser una tabla sencilla a una tabla un poquito más visual. Para ello vamos a utilizar una llamada muy sencilla. Nos vamos a colocar antes de que se empiece a pintar la tabla y vamos a pegar una llamada a la tabla, al plugin en este caso. Y vamos a cerrar dicha llamada al final de la tabla. Vamos a ampliar esto un poquito para que se vea mejor. Y aquí al final de la tabla vamos a cerrar la etiqueta. Hemos cerrado la etiqueta o la llamada al plugin y aquí la habíamos abierto. O sea, la hemos abierto y la hemos cerrado al final. Aplicamos los cambios. Una vez hemos recargado la página, vemos que la tabla ha cambiado. Además de enfatizar la columna por la que pase el puntero del ratón, le ha dotado de un equilibrio a la tabla, ajustándola al ancho completo del contenido del artículo, equilibrando los contenidos, centrándolos por columnas y, en definitiva, mejorando la presentación de la tabla. Ahora vamos a aplicar algunos otros parámetros que nos permite este plugin para mejorar todavía un poquito más, si cabe, la presentación de dicha tabla. Para ello volvemos al artículo y vamos a pasarle otro parámetro, lo podemos ver en el artículo que acompaña a este vídeo. Vamos a pasar un transpose, que se lo vamos a añadir a la llamada de Supertable, y además le vamos a pasar otra serie de parámetros adicionales para mejorar el ancho, el alto de las filas y la forma de visualizarse. Vamos a aplicar esto y vemos el resultado. Para ello, en el inicio, lo que vamos a hacer es añadir aquí, después de tabla, la opción transpose, abrimos un espacio, pegamos los siguientes valores y el cierre sigue siendo el mismo, Supertable. Siempre vamos a cerrar de esta forma, con lo cual no hay que modificarlo. En realidad, todas las modificaciones las vamos a hacer al principio, cuando llamamos al plugin. Aplicamos los cambios, recargamos el artículo que contiene la tabla y vemos cómo esto ha cambiado.
Podríamos mejorar algunas cuestiones, como es el ancho o el tamaño de la tipografía, forzar a que alguna columna tenga un ancho mayor. Para ello están los parámetros que podemos pasar, que están explicados en este artículo a partir de la opción comandos de Avivia Supertabla. Podemos ver todos los comandos que podemos pasar para limpiar la tabla, para mejorar los estilos, para mejorar la cabecera de las columnas, la cabecera de las filas, añadir enlaces, los estilos de las celdas, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos aquí bastante bien documentado, además de en la página del autor, donde se encuentra documentado el plugin. Si eliminamos la opción transpose, lo que vamos a hacer es evitar que haga una transposición de columnas y se base en la visualización anterior que teníamos de la tabla. Aquí, como es lógico, cabría pues modificar algunos valores para que la tabla no rompa las columnas en dos filas, como es el caso de los nombres que vemos a continuación. Podemos establecer, aquí vemos que le pasamos parámetros para la columna 1 y la columna 3, o la fila 1 y la fila 3. Nosotros podemos ir retocándolos para mejorar la presentación de dicha tabla. Y a base de tocar distintos valores, como vemos aquí, podemos equilibrar la presentación de las columnas para que sea mucho más visual. Pues de esta forma sencilla podemos conseguir que una tabla simple realizada en HTML adquiera mayor visibilidad y una estética mucho más pronunciada utilizando el plugin Avivia Supertable, un plugin gratuito disponible para Joomla 1.5 y Joomla 2.5. Espero que este vídeo sea de utilidad y os permita mejorar la presentación de vuestras tablas HTML en Joomla. Nos vemos en próximos vídeos.